compañero presidente, Juan Carlos Varela, a quien conocí cuando juntos éramos cancilleres y establecimos, a pesar de la diferencia de los proyectos políticos y de las visiones, establecimos una buena y profunda amistad que hemos continuado ahora como presidente, vicepresidenta, canciller, compañeros y compañeras, jefas y jefes de Estado y de Gobierno. Estamos sin lugar a dudas en tiempos de historia, pero no es de cualquier historia, en tiempos de una nueva historia, que a veces por ser protagonistas y estar en el ojo del huracán en nuestros respectivos países, puede ser que no logremos valorar en toda su magnitud. Presidente Juan Carlos, ayer yo al llegar visité la comunidad de Chorrillos, Panamá, y luego visité el antiguo convento de San Francisco, en el centro histórico, realmente un museo hermosísimo. Allí se desarrolló el Congreso de Panamá, donde estuvieron nuestros abuelos, convocado por el libertador Simón Bolívar, visualizado primero como un sueño, en la Carta de Jamaica apenas en 1815, presidente. Mi saludo cariñoso a la primera ministra Porcia Simpson, gran amiga de Venezuela, gran bolivariana. Pronto estaremos celebrando los 10 años de Petrocaribe. Compañeros, en septiembre conmemorando 200 años de la Carta de Jamaica. Ojalá nos pudieran acompañar algunos jefes de gobierno y de Estado, porque realmente es muy importante. Bolívar en ese momento estaba derrotado, solo. La dirección, ya pudiéramos llamarlo en términos modernos, querido presidente Raúl Castro, la dirección político-militar de la lucha de la independencia estaba fraccionada, dividida, desconocían a Bolívar como jefe. Y llegó a Jamaica salvando su vida milagrosamente. Y luego fue a Haití a recibir el abrazo cariñoso y salvador de Alexander Pétion, libertador de Haití, la gran Haití de la República de los Jacobinos Negros. Y derrotado, Bolívar escribe la famosa Carta de Jamaica, casi como un profeta, pero un profeta de fe y de compromiso. Luego le tocó transitar los años 16, 17 y encontró el camino de la victoria. Y luego le tocó encontrar y dirigir personalmente una epopeya gigantesca. Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto, a pesar de que ha amenazado a mi patria. Porque para nosotros la historia no son testimonios pasados, ocultos y muertos. Para nosotros la historia es una fuerza viva. Y hablamos de la historia porque estamos orgullosos de nuestra historia, de la que construyeron los libertadores y de la que estamos construyendo hoy. No tenemos una historia oscura de la cual arrepentirnos, porque nunca hemos bombardeado ni asesinado pueblos hermanos en ningún lugar del mundo. Por eso, presidente Obama, estamos orgullosos de la historia y aprendemos todos los días de ella. Decía el libertador Simón Bolívar en 1815, como dicen en Argentina, en 1815, 6 de septiembre. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua y unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase de diferentes estados que hayan de formarse. Un sueño, casi una poesía para un hombre derrotado,
con sus fuerzas diezmadas. Y más adelante, en la misma Carta de Jamaica, dice: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí, aquí, diríamos hoy, historia viva, un augusto congreso de los representantes de la República, nosotros, de los reinos y de los imperios, ellos, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Simón Bolívar. Fuimos ayer también a Chorrillos, presidente. Compañero, Daniel, Rafael Correa, compañera Dilma, compañeros del Caribe, hermanos y hermanas del Caribe, compañero Evo. Y el dolor está vivo todavía. 1989, caía el bloque socialista soviético, se declaraba el fin de las ideologías. 1989 es inolvidable para nosotros los venezolanos. 1989 se inició con el Caracazo, 27 y 28 de febrero de 1989. Se calcula más de 3.000 muertos en la masacre más horrorosa que jamás ha ocurrido en la historia de Venezuela, y jamás hubo Corte Interamericana, presidente Correa, ni Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijera una palabra, porque los asesinados fueron los humildes de los barrios de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, y los humildes son invisibles para las oligarquías y para las diplomacias imperiales. Y todavía estábamos llorando nuestros muertos. Comandante Raúl Castro, comandante Fidel Castro, porque yo siento que Cuba sentada allí, ahí está sentado Fidel, de pie, digno, victorioso. Estábamos llorando nuestros muertos. Y un día amanecimos llenos de más dolor cuando las armas más modernas del mundo atacaron al pueblo de Chorrillos, que estaban durmiendo en sus casas. No se nos puede olvidar el dolor. Esa invasión fue precedida de un decreto de la misma proporción que tengo aquí, el decreto declarando a Panamá amenaza de los Estados Unidos. No fue cualquier cosa. Tengo una carta y estoy obligado a entregarla. Mi canciller se la entregará a la Cancillería, al Departamento de Estado. La carta del Comité de Víctimas de Familiares de Chorrillos me la entregó una mujer que perdió a su esposo y aún lo llora 25 años después, Trinidad Ayola, una mujer del pueblo. Y aquí exigen justicia. Primero, que los Estados Unidos le pida perdón histórico a Panamá. Y creo que es una exigencia justa y equilibrada. Y sé que el presidente Obama la va a ventilar de esta manera. Segundo, exigen la indemnización de todos los familiares, de los niños que quedaron huérfanos y ya son hombres, de las madres que perdieron sus hijos, de las mujeres que perdieron y quedaron viudas porque se llevaron al amor de su vida. Se calcula más de 4.000 muertos con las armas más modernas. Una masacre que ha tratado de ser tapada como se trata de tapar la historia. La historia no podrá ser detenida ni tapada jamás. La historia es la historia y seguiremos construyéndola. Hago entrega formal, presidente Obama, a la canciller y a su delegación de esta carta oficial del Comité de Víctimas que me han entregado entre lágrimas y cantos de esperanza y de vida. Queridos compatriotas, se nos ha convocado para una cumbre sobre la prosperidad y estoy seguro que tenemos muchas cosas que decir sobre la prosperidad.
la década y el siglo perdido por el neoliberalismo llevó a la miseria. Siempre, compañeros, compañeras, la miseria en América Latina y el Caribe ha estado vinculada a la desigualdad. Pocos capturan la riqueza de los países. Pocos explotan y saquean la riqueza de nuestros países. Tiene razón el presidente Correa cuando dice que lamentablemente las élites que han gobernado los Estados Unidos, el aparato industrial militar que decía Eisenhower, han terminado aliándose y favoreciendo durante todo el siglo XX y este siglo XXI sigue igual a las élites que han saqueado nuestros países y que llevaron a que nuestra región fuera la región más desigual del planeta. Es la desigualdad la base de la creación de miseria, es la desigualdad la que crea las condiciones para que las oligarquías, en vez de invertir en salud, educación, digan que la salud y la educación no son derechos sociales, sino derechos privados. ¿O miento? No es la lucha de nuestro pueblo, pues. Digan que la vivienda no es un derecho social y humano, sino negocios de los bancos, y le quiten la vivienda a miles de hombres y mujeres y de familias. Prosperidad, estoy seguro y convencido de esto, querido presidente Varela, se construye en la misma base, como dice el presidente Evo Morales, que rescatamos nuestra independencia, que empezamos a construir modelos sociales igualitarios, verdaderamente democráticos. La democracia no solamente es votar y elegir cada 5 o 6 años, la democracia tiene que ser participar de la riqueza, de la distribución de la riqueza de nuestros países, participar de las decisiones, democracias participativas, protagónicas. En Venezuela, saben ustedes, queridos compatriotas, queridos colegas, en 1999 se inició una revolución, una nueva revolución de independencia. Una revolución de carácter bolivariano, una revolución que empezó a construir nuevas formas sociales, políticas, económicas, encabezada por nuestro comandante infinito, Hugo Chávez Frías, el gran democratizador de nuestra patria. Comandante Hugo Chávez, lo primero que hizo para iniciar la revolución bolivariana en el año 1999 fue convocar la soberanía popular para que ejerciera su voluntad absoluta, y fue un proceso constituyente, democrático. Deben saber ustedes que el comandante Chávez le preguntó al pueblo en referéndum libre si querían convocar a un proceso constituyente y a una Asamblea Nacional Constituyente. Y el 80% del pueblo aprobó, 25 de abril de 1999. Y el 25 de julio del año 99, el pueblo en voto directo, libre y secreto eligió sus asambleístas. Me correspondió a mí ser diputado constituyente por Caracas. Y luego se dio un debate abierto, libre. Es la primera constitución de la historia de la patria venezolana que se hace en debate abierto, en proceso constituyente popular. Y el 15 de diciembre de 1999 se convocó al referéndum por primera vez en la historia para que el pueblo dijera si estaba de acuerdo y aprobaba o no la Constitución redactada por la Asamblea Nacional Constituyente. Nunca nuestro país había vivido un proceso tan democrático, jamás. Así fue el primer paso de la revolución bolivariana. Casi desde el primer día, fuimos enfrentados, incomprendidos. Casi desde el primer día las oligarquías políticas y mediáticas de todos los países representados aquí iniciaron una campaña tenaz de manipulación, de mentiras, para decir que el comandante Chávez era un dictador, solo porque rescató la dignidad y le dio voz propia a Venezuela ante el mundo. Presidente Obama, solo porque se opuso
en varias oportunidades a la masacre contra el pueblo de Afganistán cuando asesinaron a niños en nombre de la libertad. Solo porque se opuso a las mentiras que llevaron a la invasión de Irak. Y hoy contamos en más de 1 millón los muertos del pueblo iraquí. Hoy es 11 de abril. Hoy, presidenta, 11 de abril. Venezuela recuerda 13 años, un día como hoy, del golpe de Estado, dirigido, patrocinado y financiado por el gobierno de George W. Bush, contra el comandante Hugo Chávez. Hicieron lo mismo que ahora hacen contra mí, una campaña mundial, todas las televisoras, CNN mintiendo, una campaña mundial, todos los diarios en su portada, en Buenos Aires, en San Salvador, diciendo Chávez es un dictador, Chávez mató a su pueblo para justificar el derrocamiento y asesinato de Hugo Chávez. Un milagro, la Unión Cívico-Militar, compañero Raúl, salvó al comandante Chávez. Faltaron 47 horas nada más, presidente Correa, para que el pueblo civil y militar, la Unión Cívico-Militar en insurrección democrática, restableciera la Constitución y le salvara la vida al presidente y lo colocara donde el pueblo lo había mandado a gobernar. 13 años. Muchas cosas han cambiado, sin lugar a dudas. Presidente Obama no es George W. Bush. Sería una incongruencia inusual y extraordinaria decirlo. Sería una desproporción más grande que el decreto firmado y que está vigente en Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza. Comandante Chávez consolidó una revolución democrática. Tengo las cifras aquí, no los voy a cansar y aburrir. La pobreza general, que estuvo por el orden del 81% en los años 90, hoy está por debajo del 19%. La miseria, la pobreza extrema, llamada así, que estuvo por el orden del 41%, compañero Evo, hoy está por el orden del 5.6%. En las décadas del 80, 90, la inmensa riqueza petrolera que entró al país, solo el 36% fue invertida en desarrollo social. Ustedes saben cuál es el promedio de la inversión de la riqueza del país en los años de la era revolucionaria, el 62%. El año pasado, el año 2013, llegamos hasta el 64%. Me da tristeza porque en el 2014 llegamos al 60%, producto de la guerra económica. Pero nos vamos a recuperar. Nuestra meta es llegar a un patrón de distribución del 70% de la riqueza, Evo. 70%. Y eso se transmite en 700.000 viviendas. Un país de 27 millones, saquen ustedes el porcentaje. 700.000 viviendas. Y este año voy a llegar a la vivienda 1 millón. Y no son viviendas hipotecadas para robar al pobre o al trabajador, no. Son viviendas que se entregan en condiciones necesarias para que sean de la familia. Bueno, 1000 cosas hizo el comandante Chávez. Democratizó la vida política. Presidente Obama y sus representantes. Venezuela tiene, si me lo permiten, no es cuestión de ego, lo digo con humildad, Venezuela tiene un récord mundial en elecciones. Tiene el sistema electoral más transparente y moderno que se pueda conocer en nuestra historia, lo dijo el presidente Jimmy Carter, un hombre honorable también. Jimmy Carter dijo que Venezuela tenía el sistema electoral más completo, seguro y transparente que él había conocido en más de 100 elecciones en las cuales había participado en el mundo. No se puede acusar a Jimmy Carter de bolivariano, socialista ni de chavista. Comandante Chávez inició una revolución, como dice el presidente Raúl, que no nos las regaló nadie. Como nadie nos regaló hace 200 años el ser venezolanos. Lo conquistamos en los campos de batalla, bajo el sacrificio más grande que se conozca en la historia de esta tierra. Más de la mitad de la población venezolana murió en los campos de Boyacá, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, de Carabobo.
Fuimos como Ejército Unido y nos conseguimos con San Martín en Guayaquil y con O'Higgins en Perú. Fuimos un solo Ejército Unido. Y como lo dicen los documentos del gobierno de John Quincy Adams, en este magnífico libro, nacimos como potencia. Y así nos reconocía John Quincy Adams, presidente de los Estados Unidos, fundador de los Estados Unidos, cuando nos llamaba potencias americanas. Nadie nos regaló lo que somos. Por eso yo dije, frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Así lo pide UNASUR por unanimidad. UNASUR ha aprobado un documento histórico rechazando y pidiendo su derogatoria. Así lo pide por unanimidad la CELAC. Los 33 países han colocado un concepto superior, han dicho debe revertirse el decreto. Es un decreto irracional, desproporcionado. Yo no me creo este cuento. Recuerdo al Che cuando decía, ni un tantico así, de que fue una declaración, solamente una declaración, por valiente que sea, y lo es, del presidente Obama, no es suficiente. Hay que buscar los caminos políticos, diplomáticos y jurídicos para despejar este decreto amenazante. Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos, no estarán tranquilos hasta que los Estados Unidos, por la vía que les toque hacerlo, además de declarar que no somos amenaza, derogue ese decreto. Este decreto es muy peligroso. Aquí lo tengo. No es solamente la sanción de 7 funcionarios, que ya sería suficiente rechazarla, porque son 7 venezolanos honorables. Los quisiera tener aquí y presentárselos a ustedes, padres y madres de familia. Todo lo que dicen sobre ellos es mentira, es falso. Y los defenderé, ¿oyeron? Los defenderé como presidente, a donde tenga que defenderlo. Este decreto se mete en la vida interna de Venezuela. No sé si ustedes han tenido tiempo, se lo estamos entregando a cada delegación para leerlo en todos los idiomas. No es historia pasada, presidente Obama, es historia presente. Yo quiero futuro también, y quiero futuro con los Estados Unidos. Nosotros no somos antiestadounidenses, no. Yo soy admirador de Jimi Hendrix, Eric Clapton. Y cuando tocaba rock, me gustaba tocar y cantar sus canciones. Sobre todo la canción famosa donde interpretó el himno de los Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam en el Festival de Houston. ¿Les gusta, verdad? Extraordinaria, cómo hacía las bombas Jimi Hendrix, como transportado en los tiempos. Eso fue su forma de oponerse a la guerra de Vietnam. No somos antiestadounidenses, compañeros presidentes, nunca lo hemos sido. Ni Bolívar ni Chávez fueron antiestadounidenses, somos antiimperialistas, como es la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, que está en contra de la guerra, que está en contra de que se destruya Libia, a Siria, y que se invadan pueblos. La juventud de Estados Unidos quiere cambiar Estados Unidos, estoy seguro de eso. Si no, el presidente Obama no hubiera sido presidente. El presidente Obama es presidente porque hay un sentimiento profundo de cambio y los Estados Unidos quieren dejar de ser imperio. Hay 2 Estados Unidos, el de Washington, el imperial, el de los lobbies, y el Estados Unidos profundo que quiere paz, desarrollo, y quiere que lo veamos, y quiere que nos veamos como hermanos de ojos a ojos, y que cantemos juntos, y que andemos juntos la historia. Ningún país, primeros ministros, hermanos, presidentes, presidentas, primera ministra, ninguno de ustedes aceptaría un decreto así. Es indignante. Dijo la presidenta Cristina que le provocó risa. El presidente Correa me llamó en esos días y me dijo que parecía un chiste malo.
Es verdad, es trágico, cómico. Es una tragedia. Nadie aceptaría que se metan en sus asuntos internos. Los problemas de justicia venezolana los resuelve la justicia y el Poder Judicial. La lucha contra la corrupción es un problema de Venezuela. Los problemas que tengamos los venezolanos son nuestros problemas y los resolvemos de acuerdo a la Constitución. Tenemos récord mundial de elecciones, 19 elecciones en 15 años. Y las fuerzas revolucionarias, bolivarianas y chavistas, hemos ganado 18 por la calle del medio. Y este año vamos a ganar la elección número 19, cuando se haga la elección parlamentaria, en el momento que lo fije el Poder Electoral. Y si no fuera así, la vida continúa. Reconoceríamos inmediatamente, como siempre hemos hecho, cualquier resultado. No somos un país tutoriado ni monitoreado, ni necesitamos ser monitoreados, más nunca en la vida democrática. Por eso yo le propongo, como hice con el enviado de los Estados Unidos, Tomás Chano, hombre a quien respeto, conversé con él 3 horas, compañero Raúl, con franqueza total, y le dijo lo que yo creo, y lo digo aquí. Y estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema, con respeto y sinceridad cuando él quiera. Le he enviado mensajes públicos, en privado, durante 2 años, desde que soy presidente, y nunca ha contestado un solo mensaje que le envié, compañeros del Caribe. Nombré un embajador, Maximiliano Arrevelada, extraordinario embajador en Brasil, me lo llevé y lo nombré embajador a Estados Unidos hace 13 meses. Y han pasado 13 meses y es la hora que todavía no le han dado el beneplácito en Estados Unidos. ¿O es que estamos en guerra? Y no lo sabemos. Tenemos relaciones. De acuerdo a la presidenta Varela, usted fue canciller, conoce muy bien el protocolo. A los 3 meses de la solicitud ya se considera negado. No, nosotros somos tercos, ¿oyeron? Somos tercos y obsesionados cuando luchamos por algo justo. Cuando pasaron 3, 4 meses y yo vi el desprecio con que el presidente Obama, lamentablemente, sus asesores lo llevaron a actuar sobre Venezuela, yo lo nombré encargado de negocios y lo mandé jefe de la misión. Y allá está esperando. ¿Cuántos meses más tienes que esperar, presidente Obama, para que le den el beneplácito y sea cierta la palabra que usted ha dicho que quiere buenas relaciones con Venezuela? Yo quiero creerle, no tengo confianza. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. Si quiere, conversamos. Ahora, si no quiere conversar, está bien. Será su legado con Venezuela. El decreto, el silencio y el desprecio, la prepotencia. Se lo dije varias veces, presidente Obama. No pase a la historia como pasó George W. Bush apoyando el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Pase a la historia de otra forma. Yo le tiendo mi mano, presidente Obama, para que hablemos y resolvamos los asuntos que tengamos que resolver entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. En paz. Sin intervención en los asuntos internos de nadie. Nadie debe intervenir en los asuntos de otros. Yo no sé, ustedes deben sentir la misma indignación que sentimos nosotros cuando viene un funcionario de los Estados Unidos o de cualquier país y declara sobre la vida interna. Me perdonen la expresión, yo me encabrono. En Venezuela esa palabra no es mala palabra. Puede ser que sea en otros lugares, pido disculpas. Yo me encabrono cuando alguien habla de Venezuela, porque yo no hablo de ningún país. Imagínense que nos pongamos a opinar. Entonces yo me pongo a opinar y el otro y la otra. No, en tal país, ¿por qué privatizaron la educación? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué reprimen a la clase obrera, a los campesinos? ¿Por qué le niegan los derechos a los indígenas? Ah, sería el fin, el caos. Cada quien maneja su país, dirige su país con los métodos de su constitución. Y nadie debe meterse con Venezuela. Yo lo dije. Cuando lo dije estaba seguro de la compañía del mundo. Pero lo dije. Si Venezuela tiene que quedarse sola, defendiendo sus principios constitucionales y su derecho a la independencia, solo batallaremos, solo lucharemos. Gracias a Dios no estamos solos. Tenemos la compañía de UNASUR, la compañía de la CELAC,
la compañía de 138 países de G77 más China y la compañía más importante de los pueblos que han firmado por millones. Cuba nos entregó 3 millones de firmas nada más. Así que yo tiendo la mano y planteo 4 puntos. Los planteo en público, como se lo hice a Thomas Shannon. Primer punto, que el gobierno de Estados Unidos y la élite que dirige Estados Unidos corrija, rectifique el error de origen que los ha llevado a este decreto desproporcionado y a cometer los errores que han cometido 2 años contra mi gobierno y el pueblo. El error de origen es el siguiente. Creyó Estados Unidos, creyó la oligarquía y las élites del mundo que con la partida física del comandante Hugo Chávez, la revolución bolivariana se acababa y que Maduro no iba a poder, que tal, que no sé qué cosa, que la revolución dependía de un solo hombre, y Chávez lo dijo 1000 veces. Yo no soy yo, decía Chávez, yo soy un pueblo, somos una historia que está viva, y la revolución continuó y continuará su camino democrático de transformaciones, pacífico, constitucional, impecable. Es mi primer planteamiento, que rectifiquen y reconozcan la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI que me ha tocado conducir por delegación del comandante Hugo Chávez. Si ustedes no reconocen nuestra revolución, nuestras particularidades, nuestro proyecto socialista, seguirán estrellándose contra el mismo muro de fracaso y aislacionismo que ustedes mismos se han metido. Esto es una trampa, claro que sí, como se lo han dicho ustedes a varios gobiernos que han conversado. Pero no fue Maduro que los metió en una trampa, fueron ustedes, soliticos, solitos que caminaron a la trampa. Primer punto, reconocer la independencia y la soberanía de nuestro país y la revolución bolivariana y socialista. Segundo punto, derogar el decreto por la vía diplomática, política que se encuentre y quitar esa amenaza que hay sobre Venezuela. Tercer punto, desmontar la maquinaria de guerra psicológica, política, económica, militar que tienen en Venezuela en la Embajada de los Estados Unidos. No me voy a extender más sobre este tema, pero yo pudiera presentar aquí videos, grabaciones de todo tipo, de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en Norteamérica se han preparado golpes de Estado para matarme a mí. Tengo las pruebas. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? Compañeros, ¿qué hago? ¿Me hago el loco? ¿Miro para un lado? Estados Unidos tiene que desmontar la maquinaria de guerra que ha convertido la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Tercer punto. Y en cuarto lugar, entre otros puntos, debe tomar las medidas legales para detener la conspiración que se desarrolla del propio territorio de Miami, de la Florida, de Nueva York, de los Estados Unidos. Queridos presidentes, presidentas, el decreto del ataque militar que se iba a hacer en marzo contra mí para asesinarme con un avión Tucano traído del exterior fue dictado por un señor llamado Carlos Osuna que vive en Nueva York. Yo pregunto, ¿es legal que alguien dicte el decreto por teléfono, tenga yo las pruebas para asesinar al presidente y dar un golpe de Estado y no pase nada? La conspiración que hay en Miami se compite en los programas de televisión y hay gente que va a analizar para ver cuál es el mejor fusil para matar a Maduro. Antes lo hacían con Chávez. Eso no lo puede tolerar. No quiero ser repetitivo ni aburrirlo. Pido disculpas también por lo extenso, pero es que Venezuela está bajo una agresión, bajo una amenaza que debe ser desmontada. Nosotros queremos paz, claro que sí. Queremos paz y queremos conversar con el gobierno de Estados Unidos esto y otros puntos que nos lleven a construir una relación
como ha dicho compañero Raúl, civilizada, una relación que de verdad nos permita avanzar. Creo de verdad que estamos en las puertas de una nueva era. Ya América Latina entró en una nueva época, como dice el presidente Rafael Correa. Parafraseando, no es una época de cambio, es un cambio de época. ¿Correcto, presidente? Ya en América Latina se ha dado un cambio de época. La primera cumbre de las Américas, 1994, pudiéramos decir, de 1994 al 2005, fue la era perdida del neoliberalismo y la lucha contra el neoliberalismo. Fue en Mar del Plata, donde se enterró el intento de recolonizar económicamente a nuestros países. Del año 2005 al 2015, a esta cumbre, ¿cuánto hemos avanzado? Del año 2005 al 2015, nació Petrocaribe como proyecto consolidado. Ustedes saben un dato, Petrocaribe hemos invertido más de 3.500 millones de dólares en 10 años. Y los países del Caribe que forman parte de Petrocaribe han crecido el 25% su Producto Interno Bruto y han elevado sus niveles de distribución y de igualdad. Petrocaribe es garantía de estabilidad. Del 2005 al 2015 nació UNASUR, un 17 de abril del 2007, de la mano de Lula, el gran gigante del Brasil, de la mano de Néstor Kirchner, fundador de la Patria Nueva, de la mano de Hugo Chávez, de la mano de Tabaré Vázquez, que está aquí, de la mano de quienes asumieron ese compromiso. Nunca tuvimos en 200 años un bloque suramericano, hoy lo tenemos consolidado. En el año 2011 nació la CELAC, por primera vez el Caribe todo, Suramérica, Centroamérica, México. Nos unimos como quería el libertador Simón Bolívar para tratar nuestros asuntos como hermanos. Allá, 2-3 de diciembre, Caracas, comandante Chávez luchando por su vida, presidió aquella histórica reunión. Y luego fuimos a Chile con Sebastián Piñera, a Cuba y recientemente estuvimos con el presidente Solís en Costa Rica. Yo lanzo una idea, presidente Varela. 2015-2026, una década y un poquito más. 2026 estaremos conmemorando los 200 años del Congreso de Panamá, Estados Unidos de América. Yo les lanzo una idea. Asumamos el reto de construir relaciones de respeto, de cooperación, de complementación, de construcción de la felicidad de nuestros pueblos, de democracia verdadera, del 2015 al 2026. Asumamos el reto del Bicentenario del Congreso de Panamá para cuando llegue el Congreso de Panamá y vengamos otra vez a reunirnos ya aquí, tengamos relaciones de respeto, de paz y podamos decir lo que planteó el presidente Juan Carlos Varela se cumplió. Somos un hemisferio de paz en prosperidad, que es el objetivo de esta magna reunión. Ayer vimos una carta del Papa Francisco y nos hacemos solidarios con todos los conceptos que el Papa Francisco allí nos entregó. Una carta maravillosa que yo estuve leyendo en la madrugada. Saludo al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, querido amigo, que debe estar en esta sala. Tenemos una reunión ahora más tarde. Y el Papa nos da una bofetada como con el látigo de Cristo. Y nos llama a todos los que tenemos responsabilidades a construir con responsabilidad un mundo nuevo. Y el Papa le dice a nuestro hermano Juan Carlos Varela: señor presidente, los esfuerzos por tender puentes, canales de comunicación, tejer relaciones, buscar el entendimiento nunca son vanos. La situación geográfica de Panamá en el centro del continente americano, que la convierte en un punto de encuentro de norte y sur, de los océanos Pacífico y Atlántico, es seguramente una llamada pro mundi beneficio, a generar un nuevo orden de paz y de justicia y a promover la solidaridad
y la colaboración, respetando la justa autonomía de cada nación. Con el Papa Francisco decimos, desde Venezuela, respetemos la justa autonomía de cada nación y construyamos desde esta cumbre histórica la paz, la independencia, la unión, la prosperidad y sobre todo la felicidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente.